webinar Mapeo de ambientes de corrosión como herramienta para mantener integridad de estructuras. Como ponente tenemos al ingeniero Mario Moreno, quien les habla es Acero Rodríguez Shirley, directora de membresía NEISUNI. Ingeniero Mario Moreno, ingeniero de corrosión senior y posee una licencia de ingeniería profesional en Ontario, Canadá. Tiene una amplia experiencia en la industria de control de corrosión y tecnología de protección de recubrimiento. Graduó en ingeniería química en la Universidad Metropolitana. Él completó su MBA en la Universidad de Nueva York y también completó un diplomado de tecnología de recubrimientos en George Brown College. Mario es un inspector de revestimiento certificado por NEIS Internacional. También es un instructor en el programa de entrenamiento. Ha publicado varios artículos y participó en muchas conferencias con esta organización. Además, es máster de Ingeniería Financiera de Negocios. Cuenta con una maestría en Planificación Estratégica y Negocios en el Instituto Técnico de Monterrey, México. Es licenciado en Ingeniería Química con honores en la Universidad Metropolitana de México. Es especialista en recubrimientos protectores SSPC y pertenece a la Asociación Nacional de Inspectores de Recubrimiento de Ingenieros de Corrosión Nivel 3. La temática que esta ponencia va a tener es que mientras el ingeniero va avanzando con las diapositivas, va a esperar unos cuantos minutos para recibir respuestas. Tenemos dos compañeros que van a estar vía Facebook Live y el otro vía YouTube recibiendo respuestas y vamos a hacerle llegar al ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Shirley? Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta presentación. Esperamos que sea de su agrado y los motivo a hacer preguntas durante la presentación. Voy a esperar después de cada slide. Disculpen el Spanglish, a veces trato de utilizar únicamente palabras en español, pero me perdonarán si por allá digo alguna palabra en inglés. Con las diapositivas, esperar algunos segundos para que si alguien tiene una pregunta la presenten y Shirley o alguno de los miembros de este consejo me van a hacer la pregunta que ustedes presenten, de tal manera que hagamos la presentación más interactiva. He estado en algunos webinars aquí en Canadá y en otros lugares y me parece que es mejor que las preguntas vayan haciéndose como la presentación se va desarrollando para hacerlo más interesante. Les agradezco mucho esta oportunidad. Como les digo, hablamos de mi currículum. Soy ingeniero químico, originalmente mexicano. Llevo radicado en Canadá 20 años y he tenido la oportunidad de trabajar en múltiples aplicaciones de ingeniería de corrosión. Soy ingeniero de corrosión formado en campo. Básicamente empecé trabajando mi carrera en la industria petrolera en México y de allá moví a diferentes tipos de industria y llegué aquí a Canadá a principios de este siglo, ahora sí, ¿no? Ya estamos hablando de este siglo. Ya hablo un poco así acerca de mi edad. He estado muy involucrado en diferentes metodologías de protección de corrosión, principalmente recubrimientos, aunque también he trabajado con protección catódica, con inhibidores, selección de materiales. He trabajado con múltiples empresas y recientemente fundé esta práctica de ingeniería, Morros Integrity Engineering, en la cual estamos enfocados a lo que es control de corrosión, especializados en materiales no metálicos, lo que son reforzados de plástico y mucho enfoque a la industria minera. Esta presentación que estoy haciendo es la industria minera. Perú es un país minero como lo es Canadá, el cual tiene muchas oportunidades. La industria minera tiene riesgos y tiene retos fuertes en cuanto a control de corrosión e integridad. Los ingenieros en corrosión creo que tenemos mucho que aportar a esta industria. En la agenda de la presentación vamos a hablar acerca de los alcances de la metodología de mapeo. Mapeo es un procedimiento, es una metodología de solución, ¿sí? Mapeo se puede hacer de múltiples parámetros, no nada más corrosión.
pero en este caso utilizamos la corrosión como una metodología para poder integrar la situación, integrar el problema y presentarlo como un todo. Vamos a hablar acerca de lo que es el plan de prevención de control de corrosión, algunos conceptos generales de análisis de corrosividad, interpretación de estos resultados, y quiero presentar algunos casos prácticos en los cuales he estado involucrado en cuanto al uso de esta metodología. Bien. Quisiera empezar con dicho de Neil Young and Crazy Horse, Ross never sleeps. Para los que no leen en inglés, dice, el óxido nunca duerme, ¿no? Siempre va a estar trabajando. Mientras nosotros estamos durmiendo, la estructura se está oxidando, está comenzando a fallar, está perdiendo espesor. Bien, así nosotros tenemos que pensar como el óxido. Nunca debemos de detenernos, sino seguir adelante y tratar de buscar la solución, ¿sí? Es nuestro archinémesis, ¿no? Pero nosotros somos los que vamos a enfrentarlo y darle solución. ¿Por qué la industria minera? Bueno, la industria minera es diferente que la industria petrolera o otras industrias, la industria marina o de infraestructura. La industria petrolera, por ejemplo, es una industria que es muy homogénea, la cual tiene situaciones bastante estandarizadas, y por lo cual se puede presentar una solución a nivel industria, ¿sí? Se puede estandarizar los procesos. En el caso de la industria minera, los riesgos y los parámetros de corrosión están usualmente fuera del alcance de la dirección de las empresas mineras. Muchas veces las empresas mineras, por ejemplo, tienen sus oficinas generales en Canadá, ¿no? Y la operación se encuentra en, no sé, en Perú, Chile o México. Y entonces esa falta de conexión hace que muchas veces las inversiones en cuanto a control de integridad no se ejecuten rápidamente porque el ejecutivo que toma estas decisiones no tiene conectado el costo que implica el no hacerle el mantenimiento con respecto al costo de hacerlo, ¿no? Cada mina es distinta. No es lo mismo hablar una mina de oro en el norte de Canadá que una en la República Dominicana o en Rusia o en Finlandia. Las condiciones ambientales, las condiciones de minerales hacen que la mina sean muy diferentes y por lo tanto muchas veces las soluciones se adaptan, se adaptan en el lugar. Y eso crea especialistas. Muchas veces sucede que está el señor especialista en la mina, el cual conoce toda la mina y es el que ha estado probando, ha estado experimentando, este ingeniero científico que está trabajando en la mina y está a punta de cañón dando soluciones, pero está aislado. Y esta experiencia que va adquiriendo por los años se pierde de momento cuando él se va, se jubila o cambia de empresa o cambia de giro o la mina cierra. Yo he conocido muchos de estos ingenieros en diferentes lugares y siempre hay un experto que conoce todo. Y este experto está aislado muchas veces, es el que conoce cómo funciona, cómo opera la estructura, ¿sí? Muchos especialistas, expertos aislados, y falta iniciativa innovadora también. Muchas veces las industrias mineras no tienen esta innovación. A veces el diseño de vida en la mina es corto, 20 años, 15 años. Si lo comparas con un campo petrolero que tiene una expectativa de vida de 30, 40, 50, 100 años, a veces las minas tienen expectativas de vida más cortas y por lo tanto las soluciones no son tan innovadoras, se utilizan soluciones de corto plazo que a veces pueden ocasionar problemas graves, como lo hemos visto. Lo que es importante es conectar el riesgo de integridad y corrosión con la productividad y el retorno de inversión, ¿sí? Como sabemos, si alguien participa en NACE, y obviamente que ustedes participan en NACE porque están aquí, saben acerca del estudio Impact que hizo NACE en el 2014. Este estudio básicamente buscó tratar de analizar el costo de corrosión a nivel mundial y lo categorizó por diferentes industrias. Estamos hablando que es de entre 2.5 billones de dólares a nivel mundial, que representa el 3.4 del Producto Interno Bruto del mundo. Es una cantidad tremenda de dinero y el cual está asociado con riesgos más grandes, ¿no? Colapsamiento de puentes, como hemos visto en diferentes países, desde Italia, Estados Unidos, Canadá, en Montreal, recientemente hubo un colapsamiento de un puente, problemas de calidad de agua, como pasó en Flint, en Detroit,
en Michigan, aquí en Estados Unidos, donde por un cambio de uso de niveles de corrosión, produjo gran contaminación de agua con plomo y afectó a grandes partes de la población. Y también, por ejemplo, derramamientos de petróleo o de tailings, de ponds de minas, los cuales pueden, estos embalses se pueden colapsar, produciendo problemas como lo vamos a ver en un momento. El colapsamiento de la banda transportadora minera, este es un caso que yo viví aquí en Canadá, en una planta de potasa. Esta es una banda transportadora de mineral, la cual, como podemos ver aquí, está conectando la parte de almacenamiento del mineral hacia la planta de procesamiento. La potasa es altamente corrosiva, es cloruro de potasio, y este cloruro de potasio ataca el acero rápidamente. La planta tenía sistemas de protección anticorrosiva, pero obviamente no eran suficientes. Estaban, de hecho, semanas después de haber hecho un análisis de integridad en el 2014, estaba un grupo de trabajadores haciendo el reemplazo de cables en la banda transportadora, cuando de pronto la galería se colapsó, aplastando esta grúa que vemos aquí. Es un boom el cual los trabajadores están utilizando para darle mantenimiento. Desmontaron uno de los cables y el cable es lo que estaba sosteniendo la estructura de acero. En el momento que desmontaron el cable, la estructura se colapsó como un dominó, produciendo este accidente tan aparatoso. Nadie murió en el accidente, gracias a Dios, pero fue algo que estuvo en las noticias y yo estuve cerca de este evento porque era un cliente mío. Esta empresa se llama Nutrien ahora, antes se llamaba PCS, aquí en Saskatchewan, en Canadá. Otro accidente que sucedió en México, el accidente en Río Sonora, el derrame tóxico del embalse de la planta del Grupo México en Cananea, Sonora. Derramamiento de embalse fue muy grave, estuvo a nivel mundial, ¿cómo se llama?, publicitado como un accidente gravísimo. Desafortunadamente en México la información no estuvo en manos de todos y la información no llegaba, pero se rompió un embalse de sulfato de cobre, de la planta de cobre, debido a lo que le llaman acid leaching, que es básicamente segregación ácida del pond, y destruyó los refuerzos del embalse. Al momento que hubo incremento en el nivel del embalse, el embalse se colapsó y derramó millones de galones de esta solución en el río, lo que produjo grandes problemas en el ecosistema de esta área, ¿sí? Que fue algo bastante triste y todavía no se ha encontrado un culpable. La multa que se le dio al Grupo México fue 3 millones de pesos, ¿sí? Que son como, no sé, algo así, ¿cuántos serán? Como $300,000. Los costos estos son incalculables. Otro accidente aquí en la planta de un ataque por corrosión microbiológica en Alaska. Esta tubería de transmisión de petróleo se corroyó y produjo este derrame, produciendo también un problema bastante grave. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer bien, no? ¿Cuáles son las buenas prácticas que se tienen que seguir en la industria para hacer las cosas bien? En primer lugar, es el desarrollo y gestión de planes de control de corrosión. O sea, ¿cómo vamos a hacer estos planes de control de corrosión? ¿Sí? Darle acceso a la alta dirección para que entienda y que pueda conectar que el mantenimiento es necesario, ¿sí? Incluir estos planes de control de corrosión en la estrategia general y la gestión general de la empresa, de tal manera que pueda estar incluido y de tal manera que exista esta conexión, ¿no?, entre lo que es la operación y lo que es la parte del plan de negocio. Indicadores claves de rendimiento para activos, por ejemplo, cuál es el mantenimiento, cuáles son las horas de trabajo, cuál es el retorno a la inversión de tener ese activo funcional, ¿bien?
una de las cosas que sucede en la industria minera es que los dueños de las minas ahora son dueños de las minas antes y después de que la mina está abierta. Una vez que la mina de tal negocio está presentado, ya la responsabilidad es de ellos. Y si la mina cierra, deben de seguir siendo responsables de que esta mina sea segura, ¿sí? Es importante que haya esa conexión, ¿no? O sea, bueno, este es mi negocio, esto es lo que me cuesta mantener la mina y entender el costo total, ¿no? No hacer ningún tipo de atajos para reducir costos. El 90% de las empresas líderes, la alta gerencia de la empresa tiene responsabilidad sobre los aspectos claves del plan de control de corrosión, ¿sí? Si el director general está encargado también de la integridad de la mina, de los trabajadores, de la salvaguarda de los trabajadores, del ambiente, entonces él va a tomar decisiones de tal manera que estén apegadas a lo que es la integridad de esa estructura, ¿sí? La iniciativa de mejora del control de corrosión son implementadas en base a su retorno de inversión. Esto tiene que ser un plan de negocio completo con el aspecto moral de ingeniería, de mantener las cosas íntegras y funcionales. El plan de control de corrosión es una metodología estandarizada para controlar lo que es la estructura de corrosión, bueno, la función de corrosión integral a la gestión integrada de activos y determinar la estrategia de mantenimiento e inspección. Hay un estándar que es el NACE SP 21412 que describe los elementos y metodología para implementar un plan de control de corrosión. Si alguien está interesado en seguir esta metodología o quiere aprender más de esto, hay muchos cursos, mucha información que está disponible a su alcance para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Este estándar es parte del acervo de NACE y es muy interesante si ustedes lo quieren más. Bien. Cuando hablamos de los parámetros claves de rendimiento, hay dos tipos de parámetros claves. Está lo que es el parámetro clave o el KPI que le dicen de gestión o de gerencia, el cual habla de parámetros de negocio, lo que sería costo directo, costos indirectos, situaciones de seguridad, impacto ecológico, impacto moral, todo este tipo de formas de medir la vitalidad del negocio, ¿no? El negocio se tiene que ver como un ser viviente en el cual tiene vitalidad, tiene energía, crece, ¿sí? Estos tipos de elementos tienen que ser medidos a través de estos parámetros, ¿sí? Y estos parámetros tienen una relación directa en cuanto a la integridad de los activos. Entonces, si estamos hablando de empresa minera, bueno, costo directo es costo de mantenimiento, la producción, el desgaste, amortización de los activos, etcétera. Todo esto tiene que ser implementado. Igual, el impacto moral de inversionistas. Desgraciadamente ha habido casos como accidentes que han pasado en Brasil recientemente con la empresa BHP Vale, con el colapsamiento de otro embalse, el cual produjo un impacto muy grave en sus acciones, porque la mala reputación que surge después de esto es bastante grave, ¿sí? Y también tiene que estar la parte de lo que son los parámetros claves de rendimiento de los activos, de los equipos por sí mismos, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de corrosión? Bueno, ¿cómo vamos a correlacionar mi retorno de inversión, cuánto dinero estoy haciendo con mi tasa de corrosión? Mucha gente no ve la relación allá, ¿no? Para mucha gente el óxido, la corrosión es nada más un aspecto puramente estético. No relacionan qué es lo que está pasando aquí. Pero la realidad, si tú relacionas la corrosión con cuestiones de integridad, de seguridad, de impacto ambiental, de salvar vidas, entonces le das otro valor. Entonces, de esa manera se tiene que medir. La degradación de la pintura, el costo de mantenimiento, todo eso tiene un impacto que va más allá del mero costo que se está invirtiendo. ¿Bien? Una vez que tienes este conocimiento, y aquí, perdón, que voy a tener algunos slides en inglés porque ya no los puedo traducir, a lo mejor hasta mejor, tenemos el costo de mantenimiento, por ejemplo, de alguien desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de balance, va a haber nada más costos. De momento va a haber un salto aquí, que es un incremento de costo en el año X, ¿sí? Y después sigue el costo igual.
Pero, ¿qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de mantenimiento? Lo que vemos es que hubo un recubrimiento, tiene un tiempo de vida, a cierto punto en el punto óptimo se tiene que reemplazar. Este costo tiene que ser reemplazado y tiene que impactar nuestro estado de resultados, nuestra hoja de balance, y entonces el punto financiero desde el punto de operación comienzan a compaginar. El desarrollo de plan de corrosión, ¿cómo empieza? Bueno, empieza con el primer paso, es el diseño, es entender el riesgo que está asociado con el ambiente operativo, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de corrosión que vamos a tener? Dependiendo a qué ambiente está expuesto, qué tipo de ambientes vamos a estar expuestos y de qué manera esto va a estar impactando nuestra operación. ¿Bien? La definición de alcance de la descripción de resolución del ambiente se encuentra en el estándar que mencioné, el 21412, en el cual habla acerca de, bueno, cómo podemos definir un estándar, ¿no? Cómo podemos definir un ambiente, qué niveles de corrosividad pueden tener. Hay diferentes formas de definir esta corrosividad. El plan de control de corrosión tiene diferentes elementos como la parte de diseño, ingeniería, la instalación y preparación de los sistemas de control de corrosión y el plan de mantenimiento, ¿no? De tal manera que esté controlado. La forma que comienzas a hacer un proceso de mapeo es básicamente seleccionar las áreas, ¿sí?, que tú vas a tratar de calcular en cuanto a control de corrosión, y a esas vas a aplicarles ciertos parámetros, lo que es temperatura, humedad relativa, contaminantes en la superficie, que pueden ser ácidos, pueden ser alcalinos, pueden ser cloruros, pueden ser oxidantes, ¿sí? El tiempo de humedad, de humectación de la superficie, diferentes elementos que pueden ser también, por ejemplo, si hay vibración, si hay freezing, si hay posibilidad de corrosión galvánica, si hay, ¿cómo se llama?, corrosión por picaduras o corrosión por cavidades. Todo este tipo de elementos tienen que ser entendidos para poder tú crear tu mapeo. Ahora bien, ¿qué tipo de modelos voy a usar? Bueno, yo cuando hago un sistema de mapeo, no me preocupo en el modelo, desarrollar un modelo. Hay miles de modelos. Creo que cada estudiante de ingeniería de corrosión saca un nuevo modelo de evaluación de corrosión. Entonces, yo lo que hago es que busco los modelos que me parecen que hacen más sentido para el ambiente que voy a estar evaluando, ¿no? Si es un ambiente ácido, si es un ambiente en inmersión, si es bajo tierra, si es atmosférico, si es marino, si es a baja temperatura. Por ejemplo, estuve haciendo unos estudios en la mina de Ragland, al norte de Quebec, y en los cuales hicimos un modelaje de corrosión a muy baja temperatura que resultó en selección de materiales diferentes para esta mina en la cual estábamos trabajando. ¿Sí? Este es un ejemplo de un mapeo, de una mina de potasa en el cual estuve involucrado. He trabajado mucho con minería de potasa. Cuando hablamos del proceso de mapeo de corrosión, hablamos de los diferentes niveles. En primer lugar, tú tienes que definir, bueno, cuál va a ser mi nivel de mapeo, ¿no? Tú puedes hacerlo casi granular, o sea, irte a superficies o espacios muy pequeños en los cuales tú quieres ver cómo tu proceso de corrosión se comporta, o puedes hablar de procesos de corrosión más amplios en los cuales los ambientes son más extendidos y los espacios son mayores, ¿no? De tal manera que tú vas definiendo esto dependiendo de qué estás hablando. Cuando hablamos en este proyecto en particular, la forma que yo y mi equipo definimos el proceso de mapeo fue en 3 niveles. Hablamos de lo que era envelope, que era básicamente la parte exterior de la mina, o sea, decir, bueno, cómo es la situación de corrosión fuera de la mina, desde la parte central hasta los alrededores, ¿sí? Después hablamos acerca de los edificios, dentro de los edificios, de manera tridimensional, cómo se comporta el proceso de corrosión a lo largo del edificio, dependiendo de la
ubicación de los equipos, los balances de materia que iban a haber, los balances de energía, las fuentes de humedad, las fuentes de dispersión de contaminantes, de tal manera que pueda evaluarlo. Y después lo que es los equipos de proceso en particular, ¿no? Estamos hablando ya de modelaje de corrosión, de, por ejemplo, cristalizadores, de tuberías de conducción, condensadores, etcétera, en los cuales ya hacíamos un análisis más en detalle de cada uno de nuestros equipos. Base a este modelaje que hicimos, creamos lo que sería una selección de materiales, ¿no? En base a los niveles de corrosividad que determinamos, y creamos una estrategia de monitoreo. Es muy importante que entendamos, el mapeo es nada más como una fotografía del momento, ¿no? Este mapa de corrosión se va a cambiar sobre el tiempo. Dependiendo cómo cambie la situación, va a cambiar. Bueno, ¿cómo vas a hacer que ese mapeo tenga la flexibilidad para poder ser retroalimentado con parámetros, ¿no? Lo que nosotros creamos es básicamente un modelaje inicial de mapeo, y después hicimos un plan de monitoreo para los diferentes parámetros. ¿Monitoreo de qué? Bueno, humedad, contaminantes de cloruro, tasa de corrosión, por ejemplo. Teníamos sistemas de platos, teníamos corrosión atmosférica, corrosión bajo tierra, corrosión dentro de lo que son los tiros de las minas, etc. Las condiciones del sitio, esta es una planta nueva. He trabajado con varias minas. Aquí vemos un cristalizador. Esta mina tiene 8 cristalizadores enormes para potasa. Esta mina está completamente nueva, ¿no? No vemos casi ninguna presencia de corrosión. Muy limpio todo, muy bonito para los primeros meses de operación, obviamente. Después comenzamos a ver esta mina en operación, que ya lleva varios años. Usualmente las minas de potasa en Canadá fueron construidas en los años 60, y después de 30 años recibieron algo de mantenimiento. Es muy obvio, que viendo estas minas, que tienen un comportamiento cíclico de mantenimiento dependiendo al precio de la potasa. Cuando la potasa va a la alza en precio en los mercados, el mantenimiento va a la alza. Cuando va a la baja, va a la baja, y el problema es que la corrosión no se comporta como en los mercados, ¿no? Y produciendo muchos problemas. Aquí vemos un tanque espesador de potasa. Este tanque, de hecho, tuvo un problema muy serio de corrosión, en el cual parte de la estructura del tanque colapsó, haciendo que la planta parara para tener que reparar el tanque y el edificio donde el tanque está colocado. Trenes tanques de flotación, o celdas de flotación, y diferentes tipos de elementos. Corrosión en concreto, las minas antiguas, a comparación de las nuevas, las plantas procesadoras de este mineral, tenían secadores centrífugos produciendo atomización de la salmuera de potasa, produciendo grandes problemas de corrosión. Sí, la forma que empezamos este proceso de mapeo, asumimos parámetros básicos de corrosión. Determinamos temperaturas medias, humedad relativas medias, composiciones medias del mineral de potasa, que obviamente cambia dependiendo qué nivel de estrata se encuentra dentro del proceso minero. Tengo entendido que al principio la potasa tenía trazas amplias de cloruro de magnesio, que es mucho más cloruro, más corrosivo, y después pasaba a tener contenido de cloruro de calcio, el cual tiene propiedades inhibidoras, haciendo que la corrosión sea un poco menor. Y bueno, el caso es que establecimos parámetros fijos de composición, de temperatura, humedad, y en base a eso comenzamos a hacer nuestro proceso de mapeo, ¿sí? Dentro de la planta, fuera de la planta, dentro de los edificios, afuera de los edificios, dentro de los equipos, comenzamos a hacer nuestra identificación de los diferentes parámetros, ¿bien? Una vez que tuvimos nuestros puntos de concentración
en base a la información de los ingenieros de proceso, nos daban información de, por ejemplo, balances de materia, en el cual sabíamos, bueno, la potasa entra en esta concentración y sale en esta concentración, en esta temperatura. Entonces comenzábamos a hacer nuestras, ¿cómo se llama? No prorated, extrapolaciones. Hacemos extrapolaciones hacia concentración para tratar de imaginarnos, bueno, cuáles son los niveles de corrosión y poder tener algo que sea más observable. Utilizamos diferentes modelos. Obviamente, muchos ingenieros de corrosión conocen el estándar ISO 9223 o el ISO 9225, el cual tiene modelos matemáticos de corrosión. Utilizamos parte de esos modelos y otros modelos generados por la Universidad de Saskatchewan, allá en Canadá, para modelar diferentes elementos. Y definimos los niveles de corrosividad en base a estos estándares, pasando los niveles de corrosividad C1 a CX, para poder identificar, bueno, cuáles son los problemas, cuáles son los niveles de corrosión dentro de esta planta. Bien, el modelo de corrosión funcionaba en base a temperatura, humedad relativa, contaminación por dióxido de azufre, ¿sí? Que daba acidez a algunos elementos que producían esto, y concentración de cloruros, que lo tratamos de definir en base a dispersión, ¿sí? La dispersión, las fuentes de humedad, las fuentes de salmuera, nos daban indicación de qué concentración de sal podíamos tener en las superficies para hacer nuestras asunciones. En base a esto, definíamos cuál es la composición de este polvo que estaba cayendo en las diferentes superficies. En base a la humedad y temperatura, comenzamos a planear, bueno, decir, bueno, ¿cuál nivel de corrosión podemos tener acá, no? Y si estos son los parámetros, ¿qué nivel de concentración de sales voy a tener? ¿Qué problemas voy a tener? ¿Bien? Y bueno, este es un modelo de dispersión que estábamos usando en la mina, en base a los estudios de impacto ambiental, para lo que sería el envelope, para la parte fuera de la mina. Estábamos haciendo nuestras curvas de dispersión, curvas de concentración, y en base a la emisión de los parámetros de las diferentes fuentes de emisión que teníamos en la planta, creamos un modelo tridimensional en el cual decíamos, bueno, nuestra dispersión de polvo va a ser más o menos así, ¿sí? Y en base a esta dispersión vamos a tener este tipo de corrosividad. Y en base a estas fuentes de humedad, estas fuentes de dióxido de azufre, estas condiciones de temperatura, estas condiciones de vibración, comenzamos a identificar diferentes áreas y a crear estas asunciones, y comenzamos a generar nuestros sistemas de materia. Bien, base a esto también comenzamos ahora a hablar de tiempo, ¿no? Por ejemplo, fuera de la mina, las condiciones de temperatura y humedad cambian a través del año. Como ven aquí en Canadá, en verano, temperaturas altas, 25 grados, 30 grados, a lo mejor nada si estamos hablando en, no sé, el desierto de Atacama, allá en Perú, o estos lugares muy bonitos, son muy calientes, pero aquí 25 o 30 grados es muy caliente, pero es bastante húmedo. Pero en invierno bajamos a temperaturas promedio de menos 20, menos 15 grados centígrados, haciéndolo sumamente frío y produciendo problemas de corrosión también importantes. Entonces, en base a estos parámetros, comenzamos a modelar nuestras curvas de corrosión. Entonces, hablábamos de niveles de corrosión en invierno. Como vemos aquí, la parte roja son niveles de corrosión altas. Estamos estimando 244, 240 microns o micrones o micras por año de pérdida de espesor de acero, hasta áreas verdes que tenemos corrosión menor. Ahora, ¿por qué vemos que hay un área amarilla del lado derecho y el otro lado es área verde? Bueno, son los vientos dominantes. Los vientos dominantes en la planta lleva la contaminación de cloruro principalmente hacia el otro lado, y esto produce este efecto. Veíamos claramente, por ejemplo, en los edificios, visité las 15 plantas de potasa que hay aquí en Canadá, una pared del edificio, la corrosión era básicamente cero. La otra pared del edificio que está expuesta al viento dominante, la corrosión es tan alta que no queda ni siquiera pared. Una vez me estaba acercando a uno de estas, ¿cómo se llama?
paredes de aluminio o de acero, ¿cómo se llama? De rolado en frío, que están pintadas con un tipo de pintura que es un plastisol, y la toqué, y el momento que toco la pared, digo, esto no es pared, ¿no? Esto es nada más como si fuera una cortina de pintura que está colgando. No había absolutamente nada de acero que quedaba en esa área, todo estaba corroído y la pintura estaba básicamente cayéndose en pedazos. En verano vemos que los niveles de corrosión cambian, ¿no? La temperatura, las concentraciones van produciendo ahora otro nivel de corrosión fuera de la mina. ¿Bien? ¿Cuál es el impacto de esto? Bueno, en base al diseño de vida, ¿qué es lo que se espera, por ejemplo, de diseño de vida para cristalizadores, para calentadores, para diferentes tipos de equipo, diferentes edificios? Comenzamos a hacer planes de mantenimiento en base a los niveles de corrosividad. ¿Sí? Determinamos, por ejemplo, lo que son los corrosion allowance o los sobreespesores de protección de la estructura. O sea, bueno, en algunas áreas donde la corrosividad era muy alta, entonces incrementamos el espesor del acero, haciéndolo más reforzado. Por ejemplo, bases de columnas, nos encontramos que en los primeros pisos de las plantas, estas procesadoras, los niveles de humedad eran muy altos, produciendo problemas de corrosión muy graves, y además que hacían muy inoperante hacer cualquier tipo de mantenimiento de pintado. Bien. En base a todo este estudio, creamos una estrategia de mantenimiento inicial para este proyecto y para otras plantas, porque también trabajamos en otras plantas. La corrosividad debido a la presencia de cloruro de magnesio, también lo estuvimos analizando dependiendo del tipo de composición que teníamos de la potasa presente. ¿Sí? Y hicimos algunos tipos de definiciones para áreas menos corrosivas, en las cuales pueden utilizar sistemas de pintura a lo mejor un poco más económicos, materiales más económicos, espesores menores de acero, haciendo una optimización en la selección de material más efectiva. Bien. Y bueno, esta fue la experiencia que tuvimos en la mina de potasa. Pasando a otra experiencia que tuve recientemente. No sé si alguien tiene una pregunta. No hay preguntas. No hay preguntas todavía. Okay. Vamos bien entonces. Esta mina de oro está localizada en las Antillas. No puedo mencionar a los clientes, pero bueno, esta mina de oro estuvimos trabajando directamente allá. Es un proyecto relativamente nuevo, menos de 10 años en operación, pero tienen grandes problemas de corrosión. La situación de la mina ahora, si vemos aquí, es de que tenemos áreas muy diversas de equipos. Esta área, por ejemplo, que tenemos aquí es la parte que alimenta el mineral de oro hacia la mina. Esta es la parte de procesamiento y esta es la parte de purificación de lo que llaman electrowinning, que es la purificación electrolítica del oro. Tenemos una planta de oxígeno, tenemos el área de los autoclaves, ¿sí? Y la parte de esta subestación eléctrica. Y aquí tenemos una planta de lime, que es, creo que en español es yeso, es o cal. Es básicamente una planta de cal. Lo que hace esta planta de cal es produce hidróxido de calcio para poder neutralizar la acidez del mineral. Lo que sucede es que el mineral es altamente ácido, contiene grandes cantidades de sulfatos, produciendo grandes problemas de corrosión. La situación es que la especificación de recubrimientos que tenía esta mina era muy diferente, venía de una planta que era muy diferente a la operación de esta mina. Aquí vemos una foto de la estructura de acero de alta corrosión. Vemos cómo la pintura está completamente fallada y toda esta capa negra que vemos aquí es hematita, ¿no? Es óxido de hierro que está corroído rápidamente, sin presencia de oxígeno, vacío contenido de oxígeno, se corroe rápidamente y completamente corroído. El imprimador que utilizaron era el zinc. El zinc nunca se utiliza en ambientes ácidos, pero aquí lo utilizaban en toda la planta. ¿Sí? Vemos aquí, por ejemplo, la falla de recubrimiento, cómo el recubrimiento está cayendo en pedazos y cómo hay corrosión generalizada en todas las áreas. Esta es la parte de la planta de cal que está junto. Vemos que el nivel de corrosividad
es también presente, no tan alto, pero también existe. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, zonificamos el sitio, ¿no? Dividimos nuestros ambientes, hicimos una zonificación del sitio, conectamos las diferentes áreas, los diferentes equipos que tenemos presentes y después los definimos, ¿no? Áreas ácidas, por ejemplo, la parte de suministro del mineral es altamente ácido, donde tenemos los problemas ácidos, y aquí tenemos, por ejemplo, las áreas alcalinas, donde es la cal, y las áreas neutrales, que es la parte de procesamiento, ¿sí? Y la planta de oxígeno que tenemos acá. En base a esto, Ingeniero, ¿sí? disculpe que lo corte. Han aparecido dos preguntas en la plataforma de YouTube. Sí. Una es del señor David Montilla, que indica lo siguiente. Ingeniero Mario, ¿se deben hacer también pruebas para conocer la severidad del ambiente o en este momento ya se lleva a cabo atacar el problema y darle solución? Sí, muy buena pregunta. Es dependiendo de la situación. Obviamente que el mapeo de corrosión debemos de tener las dos situaciones, ¿verdad? Muchas veces partimos de información nada más presencial. Muchas veces tenemos que intervenir y hacer mediciones en campo. Por ejemplo, en esta mina de oro, fuimos a campo, hicimos medición, por ejemplo, de pHs y contaminantes en cada una de las secciones para poder hacer el mapeo. Y después hasta colocamos platos para hacer probetas para determinar, ¿cómo se llama? Tasas de corrosión. Pero sí, es dependiendo del caso. Y si tienes oportunidad de intervenir e ir a medir directamente, se tiene que hacer. Como lo vamos a ver en un momento, la parte de monitoreo es vital para el proceso de mapeo. El mapeo, como dije, es una fotografía que pasa en ese momento, pero tiene que ser interactiva, tiene que tener retroalimentación. ¿La otra pregunta? Okay. Sí, continuando con la siguiente pregunta del señor Osby García Saldarriaga. ¿Cómo determinaron la velocidad del radio de corrosión sobre superficies expuestas al ambiente industrial? ¿Instalaron probetas sobre los racks? Sí, muy buen punto. Sí, dependiendo cuál sea la ubicación del activo que vamos a tratar de determinar a nivel de corrosión, colocamos estaciones de prueba. Hicimos probetas en diferentes zonas de las cuales consideramos que era lo más óptimo, al mismo tiempo lo más seguro y también que nos permitieran hacerlo, ¿no? Porque muchas veces sucede que las probetas se colocan y después no se pueden controlar porque están en medio de la operación. Me he pasado varias veces en prácticas donde instalamos probetas y cuando regresamos un mes después o semanas después, las probetas las tuvieron que mover porque estaban en camino de operación. Entonces, dependiendo si podemos hacerlo, lo instalamos. Si podemos hacerlo bajo tierra o, por ejemplo, en inmersión, colocamos probetas de medición de corrosividad, por ejemplo, en subsuelo o dentro del concreto, si se puede hacer. Por ejemplo, vamos a medir corrosividad en acero de refuerzo. Ya colocamos probetas para monitorear y medir el nivel de corrosividad de manera constante, ¿no? Y bueno, hay también mediciones piezométricas que hemos visto y podemos instalar también, por ejemplo, medidores de espesor o de vibración en algunos casos para equipos sobre todo, para medir la integridad del equipo. ¿Sí? Bueno, gracias. No hay problema. Sí, continúe, por favor. Claro, gracias. Las recomendaciones para esta planta, bueno, hablamos de revisión de plan de control de corrosión, revisión de especificación de mantenimiento, selección de materiales de construcción de recubrimientos, determinación de los parámetros de control claves y un plan de maestro para la gestión de la integridad que fue recomendada a esta mina. Como hablamos, el mapeo debe ser interactivo, debe ser un modelo de corrosividad y retroalimentación del monitoreo, de tal manera que tenemos una fuente original de información que es estática, que es el mapeo, y de allá partimos a lo que va a ser la parte interactiva, ¿no? O sea, cómo podemos retroalimentar a través de monitoreo, de inspección, ese fuente original de mapeo y podemos seguir
esa información para validar nuestras asunciones. O sea, comienzas de un punto y a través de iteración o por un periodo de tiempo comienzas a conocer a la integridad, los ambientes de corrosividad de tu equipo, de la planta, de tal manera que esto pueda funcionar bien, ¿no? Y sea realmente efectivo. Sí, en base a estos niveles de corrosividad se encuentra lo que es la gestión de riesgo, ¿no? O sea, bueno, en base al nivel de corrosividad puedes implementar ciclos de inspección, de hacerlos más frecuentes o menos frecuentes, dependiendo qué tanto riesgo esté involucrado. Si esto está alineado, por ejemplo, con los KPIs del negocio, ¿no? O sea, equipos que tengan más criticalidad, ¿no? Hay un estándar de lo que es RBI, que es Risk-Based Inspection del American Petroleum Institute, que es API 580, 581, el cual habla acerca de procedimientos de cómo efectuar planes de inspección en base al nivel de riesgo. ¿Sí? El mapeo de áreas de corrosión se puede utilizar en diferentes niveles, ¿no? He estado involucrado, por ejemplo, en lo que es la digitalización de las estructuras. El plan de corrosión, el mapeo de corrosión, puede impactar esto, de tal manera que lo que le llaman el 3D o Digital Twin, ¿no? Que ahorita es la última, ¿cómo se llama? Metodología que se está utilizando. Muchas empresas están corriendo a crear sus diseños digitales de sus operaciones, de tal manera que puedan mantener toda esa información alimentada. El mapeo de corrosividad va de mano con esto, de tal manera que tú puedas tener esa información en tu mapeo digitalizado y entender cuáles son tus niveles de corrosividad. Esto se puede ir también de mano a través de lo que es la inspección de realidad aumentada, de tal manera que tú puedas hacer una evaluación de consistencia, ¿no? O sea, bueno, esta estructura se estaba en este ambiente, en estas condiciones. Ahora, dentro de 10 años, esperamos que se encuentre así y lo puedes comparar, ¿no? Llegamos, la estructura está así o está peor o está mejor. De tal manera que esta decisión pueda suceder y el corrosion map o el mapeo de corrosividad se puede autocorregir directamente, ¿sí? Y pueda hacer una proyección de ciclos de mantenimiento, pueda comenzar a generar, por ejemplo, presupuestos de mantenimiento de manera directa, de tal manera que haya sugerencias y sobre todo que la alta gerencia esté informada, ¿no? Que dónde voy a invertir mi dinero, mis pesos de mantenimiento, ¿no? ¿Qué equipo, qué es lo que voy a invertir, qué es lo más importante, ¿sí? Y bueno, hacer análisis específicos de mapeo para estructuras, para equipos, y combinarlos con otros factores de riesgo, ¿no? Hay otros factores que van más allá de corrosión, por ejemplo, efectos mecánicos, vibración, y operación, etcétera, ¿no? Y de tal manera que esto se pueda optimizar. Y bueno, metodología de mapeo de corrosión es incipiente, apenas estamos creciendo, tenemos bastantes experiencias. He creado por lo menos 10 o 12 modelos de mapeo de corrosión. Hice uno para un tiro de una mina en el cual la presión barométrica afectaba el nivel de corrosión y analizábamos niveles de corrosividad y de esa manera identificamos en qué lugar instalar los puntos de monitoreo, ¿no? En base al nivel de criticalidad. Y bueno, esto puede seguir y seguir. A este momento termino mi presentación. Aquí pongo una foto mía en Raglan para que vean cómo se ve frío, cuando hace frío. Era el febrero de 2016 cuando estuve por allá. Y bueno, abro el piso a preguntas y pues muchas gracias. ¿No preguntas? Ok, buenas noches, ingeniero. Respecto a la plataforma de YouTube, no tenemos más preguntas, más que solamente los agradecimientos del señor David Montilla y el señor Osby García Saldarriaga,
quienes agradecieron que usted despeje sus dudas respecto al tema. Y en la plataforma de Facebook me acaban de confirmar también de que no ha habido muchas preguntas. Pues, supongo que el tema ha estado bien explicado. Le agradecemos, le damos mil gracias por tan tremendo webinar que usted nos ha brindado. Muchísimas gracias. Pues gracias y bueno, que tengan buena noche y estén todos protegidos y seguros. Esta pandemia está cambiando la forma que trabajamos. Ustedes son la nueva generación, ¿no?, que va a enfrentar este nuevo mundo digital. Mucha suerte, estén seguros, cuídense y vamos a seguir adelante a controlar la corrosión punto por punto. Gracias. Sí, ingeniero, muchas gracias por su ponencia y a todos nuestros seguidores, por favor, no se olviden suscribirse al canal de YouTube y al de Facebook. Muchas gracias y buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego.